Muy buenos días. Les envío un saludo a nuestros hermanos y a nuestros amigos que han seguido estos mensajes domingo a domingo por nuestras redes sociales, ya sea el Facebook o YouTube. Muchas gracias, que el Señor los bendiga, y también esperamos que estos mensajes de hecho hayan sido de bendición para ustedes. Les invitamos una vez más a que puedan compartirlos para que de esta manera la palabra de Dios pueda llegar a más personas. No nos interesa la fama o la popularidad, pero sí nos interesa que más personas, ahora que estamos utilizando estos medios digitales, puedan conocer y escuchar acerca de la palabra de Dios. Y en esta mañana, con ayuda de Dios, vamos a continuar y de hecho vamos a finalizar con la serie de mensajes que hemos titulado Dios tiene cuidado de nosotros, que es la serie el nombre de la serie de los mensajes de este mes de mayo del 2020. Todavía con la cuarentena debido a la pandemia del coronavirus no nos podemos reunir, pero en cuanto las autoridades nos den luz verde, nos estaremos reuniendo con las debidas precauciones una vez más aquí en la iglesia. Pero este domingo 31 de mayo de este año 2020, como les decía, vamos a continuar y a terminar, si el Señor nos ayuda, esta serie de mensajes. Y más puntualmente en esta mañana vamos a estar hablando acerca del Salmo 46. Y de hecho el año pasado, durante la celebración de nuestro aniversario como iglesia, mencionamos muy específicamente este salmo durante toda la predicación, y también entonamos en aquella ocasión el himno Castillo Fuerte, que este himno fue compuesto por el reformador Martín Lutero, y de hecho él se basó precisamente en el Salmo 46 para poder escribir ese himno. Y también a lo largo de estos últimos meses hemos estado mencionando casi en cada predicación este Salmo 46, y con todo esto hay quien pudiera pensar o quien pudiera llegar a mencionar que podríamos hablar más acerca de este salmo, que podríamos mencionar más de lo que ya hemos mencionado en todas estas ocasiones. Y sin embargo, si nosotros ahondamos en la palabra de Dios, siempre podremos encontrar nuevos tesoros y nuevas enseñanzas que pueden ser cada vez más profundas y que nos ayudan a conocer más a Dios, más acerca de su carácter y más acerca de cuál es la vida que Él quiere que nosotros tengamos. Y de hecho son muchas las cosas que nosotros podríamos hablar y profundizar en esta mañana acerca del Salmo 46, pero no vamos a mencionarlas todas por cuestión de tiempo en esta mañana. Sin embargo, podemos iniciar diciendo que al leer el Salmo 46 es posible identificar tres divisiones claras dentro de cada uno de sus versículos. Y de hecho estas divisiones están marcadas en sí por el mismo Salmo, por la palabra Selah. En esas tres divisiones nosotros podemos encontrar tres mensajes que se pueden entender claramente, que se pueden entender adecuadamente por separado, y a su vez cuando nosotros unimos estas tres secciones se nos comunica de una manera perfecta un mensaje que hemos venido repitiendo constantemente durante todo este mes, y es el hecho de que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora bien, a estas tres divisiones que les mencionaba, estas tres divisiones naturales, por llamarlas de algún modo, que nosotros vamos a ir encontrando en el Salmo 46, las he titulado de la siguiente manera. La primera es Dios es. Esta la encontramos del versículo 1 al versículo 3. La segunda es Dios está, del versículo 4 al versículo 7. Y la tercera es Dios hará, del versículo 8 al versículo 11. Y en esta mañana, como les decía, con ayuda del Señor, vamos a estar hablando de cada una de ellas. Y vamos a comenzar por el principio, por la primera. Vamos a comenzar por Dios es. En sus pantallas estará apareciendo el Salmo 46 del versículo 1 al 3, y la palabra de Dios dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y es de llamar la atención que, a diferencia de otros salmos que son una respuesta a una pregunta, tome por ejemplo el Salmo 121 que vimos hace algunas semanas atrás.
Ese salmo se dedica a responder la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es la respuesta, de eso se trata el Salmo 121. Pero en el Salmo 46 podemos ver que carece, por decirlo de algún modo, de una introducción o de una interrogante de apertura. En este salmo el escritor va directo a responder una cuestión de carácter universal, una situación que todos en algún momento de la vida hemos atravesado cuando sucumbimos ante las adversidades, y entonces nos preguntamos: ¿quién podrá auxiliarnos en este momento? ¿Quién podrá ayudarnos? El salmo es claro y de hecho comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora bien, en esta primera declaración no me quiero detener tanto en el hecho de que el Señor sea nuestro amparo y fortaleza, sino que quiero concentrarme por un momento en la palabra nuestro. Y es que este salmo no dice que el Señor sea el amparo y fortaleza de todo el mundo. La expresión nuestro indica un sentido de pertenencia e incluso de exclusividad. Dios es ayuda, sí, pero esto es solamente para los que son suyos, para los que por medio de la fe han venido a ser parte de la familia de Dios. En ese sentido, si nosotros somos realmente hijos de Dios, podemos decir con absoluta certeza, como escribiera el salmista: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Después continúa el salmo y para reafirmar la idea, el salmista escribe de nueva cuenta: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y una vez más encontramos el uso aquí de la palabra nuestro, que como ya mencionábamos nos da un sentido de pertenencia, y es decir, ahora nosotros pertenecemos a Dios. Y es por esa razón que nosotros podemos esperar, sí, recibir el pronto auxilio de su parte, el pronto auxilio de parte de Dios. Sin embargo, también tenemos que notar que la promesa que encontramos aquí de parte del Señor es que nosotros recibiremos pronto auxilio, no inmediato auxilio, y esto es una gran diferencia. Para el Señor, el pronto auxilio puede significar 40 días, como fue el tiempo que tuvo que esperar el Señor Jesús antes de ser servido por los ángeles, cuando Él estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Pueden ser 40 días o pueden ser 40 años, como fue el tiempo en que el Señor hizo que el pueblo de Israel estuviera en el desierto antes de llevarlos como tal a la tierra prometida. Así que el pronto auxilio de Dios no depende del tiempo que nosotros queremos, sino el tiempo que Él decide que es pronto y que es adecuado para ayudarnos. Ahora, el Señor es nuestro pronto auxilio, como les decía, y podemos confiar en que Él nos ayudará, sí, pero eso no sucederá cuando nosotros querramos, no, sino que cuando Él considere que es el tiempo oportuno. Piense por un momento en la parábola del hijo pródigo. En ella nosotros podemos leer cómo este hijo rebelde al final sí, en efecto, recibe ayuda del padre. Pero esta ayuda que este hijo pródigo recibe no viene antes ni viene después. No es antes, porque de hecho si él hubiera recibido ayuda antes, él jamás habría regresado a su padre. Y no es después, porque si eso hubiera llegado después sería demasiado tarde. No, el hijo pródigo recibe auxilio de su padre, sí, pero justo en el momento necesario, justo cuando lo necesitaba, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No obstante, algunos podrían llegar a creer que el hecho de que Dios esté a nuestro lado, el hecho de que el Señor esté con nosotros, nos confiere una especie de inmunidad a todos los problemas. Estas personas razonan que, puesto que el Señor está con nosotros, entonces ningún mal, ninguna prueba, ningún conflicto, dolor o problema puede llegar a nosotros. No obstante, esa manera de pensar, además de ser infantil y simplista, no está fundamentada en lo que la palabra de Dios nos enseña. Adelantándose a esta forma de pensar y una vez más respondiendo a una pregunta que no está elaborada, el salmista escribe lo siguiente, continuando con el Salmo 46. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Note también aquí que el escritor del Salmo no solo menciona el cuidado que tiene Dios por nosotros y la ayuda que nosotros recibimos de parte del Señor, sino que también enumera una serie de eventos catastróficos por los que casi con absoluta certeza tendremos que atravesar todos a lo largo de nuestra vida. La tierra removida, montes traspasados al mar, aguas agitadas y el temblor de la tierra aún más firme que podamos encontrar. Un creyente verdadero sabe que las pruebas, todas estas que acabamos de mencionar, no son la ausencia de Dios, sino que, por lo contrario, al atravesar por ellas, porque sí o sí vamos a tener que atravesar por ellas, Dios está con nosotros, Dios va a nuestro lado. Y todas estas catástrofes, que no necesariamente se refieren a eventos de orden natural, pues debemos recordar que los salmos son un estilo de poesía hebrea, y como poesía, o como casi toda poesía, ocasionalmente el lenguaje se utiliza de manera figurada. Estos terremotos y maremotos que menciona el Salmo 46, por los que nosotros tendremos que atravesar, pueden ser dificultades de diferente índole, ya sea como enfermedades, temores, traiciones, angustias, dolores y cosas semejantes a estas. No obstante, en todas ellas, en todas estas situaciones difíciles, el Señor nos recuerda a través de este Salmo 46 que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hasta aquí el mensaje del Salmo es bastante claro y por demás poderoso para nuestras vidas. De hecho, no en vano, esta es la parte más citada y recordada del Salmo 46. Sin embargo, este Salmo continúa porque tiene aún más cosas que decirnos y enseñarnos, así que terminando y cerrando esta primera sección, pasemos a la segunda que hemos titulado Dios está. La primera fue Dios es, la segunda es Dios está. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 46, versículo 4 al 7, que compone la segunda sección, lo siguiente: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora bien, el versículo 4 no parece tener mucho sentido, ya que de una manera casi abrupta el Salmo nos mueve de tener la atención en Dios como el que nos guarda, como nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, nos lleva ahora a la mención de un río. Y parece que no tiene sentido, parece que es una cosa inconexa. Sin embargo, debemos entender que estos dos conceptos obedecen siempre a una misma idea, y esa idea es la que ya hemos mencionado, que es Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo que sucede aquí, por lo que nosotros de repente pareciera que no entendemos por qué nos hablan de dos cosas distintas, entre comillas, es que por el paso del tiempo y la diferencia de la cultura en la cual nosotros vivimos, no entendemos de inmediato la unión de estos dos elementos. Hoy en día, en todas las grandes ciudades sobre todo, existe la facilidad de contar con el agua corriente, con el agua potable. Lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es ir, hacer un contrato, después pagar por el servicio del agua, y eso básicamente es todo. Si nosotros cumplimos con nuestros pagos, vamos a contar con agua potable. No obstante, en la antigüedad no sucedía de esa manera. No todos contaban con agua corriente, y a veces para poder conseguirla se debía recorrer distancias largas, y por esa razón las grandes ciudades estaban fundadas cerca de grandes reservas de agua. Y de hecho, de preferencia se buscaba que hubiera algún río que sustentara a la ciudad con este líquido vital. Y en esa misma época, cuando estos ríos, estas fuentes de agua eran tan importantes, de hecho había dos elementos indispensables para poder proteger a una ciudad de los ataques de los enemigos. El primer elemento indispensable era una muralla bien fortificada, porque esto aseguraba que los ciudadanos podían resguardarse detrás de la muralla.
Y el segundo elemento indispensable para que una ciudad pudiera defenderse de sus enemigos era precisamente una fuente constante de agua limpia. De esta manera, cuando las ciudades eran asediadas, cuando las ciudades eran rodeadas, los ciudadanos podían sustentarse por largos periodos de tiempo. Y una ciudad que contara con estas dos cosas, una muralla y una constante fuente de agua, podría mantenerse en pie en contra de sus enemigos de manera casi indefinida. Podría permanecer años y años y años ahí adentro, encerrados en contra de sus enemigos. Luego entonces, retomando el Salmo 46, los primeros 3 versículos nos han hablado de el Dios que puede guardarnos precisamente como una muralla infranqueable. Como leíamos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, esa muralla. Y cuando nosotros continuamos leyendo y llegamos al versículo 4, ahí se hace mención precisamente de un río que alegra a la ciudad. Y esto nos habla o significa de hecho que el Señor no solo puede guardarnos, sino que también puede sustentarnos cuando pasamos por en medio de la prueba. Si nosotros viviéramos en una cultura oriental de aquella época, y leyéramos estos primeros versículos del Salmo 46, entenderíamos que ahí se nos habla precisamente de un muro que nos protege en contra de nuestros enemigos y de un río que nos sustenta al pasar por las dificultades. Luego de esto, la segunda sección del Salmo va a hacer énfasis una vez más en una idea puntual: Dios está con nosotros. Ahora bien, yo sé que muchas veces hemos escuchado esto y muchas veces de hecho lo hemos dicho. No obstante, haremos bien en recordarlo constantemente: el Señor, Dios, está con nosotros. Él va a nuestro lado cuando lo necesitamos. Él está por encima de nosotros protegiéndonos. Él va al frente de nosotros ayudándonos. Y Él va a nuestra retaguardia animándonos. Dios tiene cuidado de nosotros y en ese cuidado Él está con nosotros todo el tiempo. Por ese motivo, y con toda seguridad, el salmista continúa y escribe lo siguiente: Dios habita en esta ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Y es que, hermanos, hoy en día vivimos precisamente tiempos de incertidumbre, en los que los gobiernos no nos pueden proteger. Nuestra seguridad, nuestra salud ha sido vulnerada, la economía se ha visto afectada sobremanera, y mientras más tiempo transcurre, el caos acecha sobre nuestra sociedad. Y esta pandemia que nos tomó por sorpresa a todos ha cambiado por completo y cambiará nuestra forma de vida y nuestra forma de hacer las cosas. No obstante, nosotros, como hijos de Dios, tenemos refugio en Él. Aun cuando la enfermedad vaya y toque a nuestra puerta, o incluso aunque la muerte haga su trabajo en nosotros o en alguno de nuestros seres amados. Aun con todo esto, nosotros, los que tenemos fe en el Señor, también tenemos esperanza. Y tenemos esperanza de que Él nos cuida en esta vida, y también tenemos esperanza para una vida futura. Tenemos esperanza para una vida venidera. Y esto es algo que, ante el temor que se está produciendo en estos tiempos presentes y ante el dolor que pudieran algunos atravesar de la pérdida de un ser amado, no pareciera traernos real consuelo. Sin embargo, debo recordarles en esta hora a todos ustedes que me están escuchando, y sobre todo en estos tiempos de dificultad, que el camino del creyente, el camino del cristiano, es ante todo un camino de fe. Y la fe es esperar con certeza que las promesas de Dios serán cumplidas y estar seguros en ellas aun cuando no podamos verlas cumplidas aquí y ahora. O como dijera la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11:1. Y aunque esto podría no satisfacer de hecho a todos, y otros incluso pudieran tacharnos de ilusos o soñadores, lo cierto es que la fe siempre va a tener un componente incomprensible, sobre todo para aquellos que no quieren creer en Dios.
La fe va a parecer algo irracional, algo tonto, algo ridículo para aquellos que realmente no quieren creer en Dios. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, para nosotros la fe es poder de Dios. Para nosotros la fe es la manera en que nosotros confiamos y creemos que el Señor cumplirá su promesa. Acerca de esta situación, el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, 22 y 24, lo siguiente: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, una vez más, este tiempo de dificultad tenemos que vivirlo, tenemos que atravesarlo, tenemos que caminar a través de él, sobre todo tomados de la mano de Dios por medio de la fe, confiando y recordando que el Señor está con nosotros y que Dios tiene cuidado de nosotros. Luego entonces la segunda sección de este Salmo 46 termina diciendo lo siguiente: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y hasta ahí, en ese punto, termina esta segunda sección. Y el versículo 7 y el versículo 11 de este Salmo 46 de hecho son exactamente iguales, por lo que en este momento no lo vamos a revisar, sino que lo vamos a mirar más a detalle en conjunto con el versículo 11 cuando lleguemos ahí. Así que pasemos a la tercera sección de este Salmo, la cual hemos titulado Dios hará. Dijimos, primera sección es Dios es, segunda sección es Dios está, tercera sección Dios hará. Y en esta tercera parte del Salmo nosotros vamos a leer lo siguiente: Salmo 46, versículo del 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y para poder entender mejor en esta mañana esta sección, esta tercera parte que el Señor hará, vamos a dividir precisamente esta tercera sección en tres partes y las vamos a analizar por separado. Y primero, el Salmo nos recuerda que lo que el Señor hará una vez que Él haya establecido su reino aquí en la tierra. Él nos recuerda lo que Él hará una vez que haya establecido su reino sobre esta tierra. Leíamos ahí en el Salmo 46, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Es evidente que esto que acabamos de leer todavía no se ha cumplido, todavía no ha sucedido hasta el día de hoy. Hoy en día nosotros vivimos tiempos inciertos, todavía vivimos días de caos, hay guerras vigentes en este año 2020, en nuestra época todavía existen conflictos bélicos y aún los mayores esfuerzos de los líderes, los mayores esfuerzos por conseguir la paz son infructuosos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza como humanos. No obstante, lo que la Biblia nos dice que Dios hará es que un día hará que Él venga la paz. Un día Él hará cesar las guerras y hará que las armas sean depuestas, y cuando eso suceda, entonces se cumplirá lo que escribió el profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 3 de su libro. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es esta clase de paz, la que hoy en día solamente podemos imaginar, la que solamente podemos anhelar, pero con todos nuestros problemas actuales, con todos los conflictos bélicos de los que somos testigos día a día, con todo el egoísmo con el que vivimos, con todos nuestros pecados con los que estamos cargando, no podemos llegar a esa paz, no la podemos alcanzar. No obstante,
Dios nos ha prometido que Él vendrá y que Él hará que esa paz sea posible. Él hará que esto se haga realidad. Eso es lo que Dios hará en primer lugar. Ahora bien, lo segundo que podemos encontrar en esta parte del Salmo 46 es lo que Dios hará en nosotros. Continuando con la lectura, leemos esta parte del Salmo, que de hecho es bastante conocida: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y todo lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos es estar quietos. Él no necesita nuestra ayuda, Él no necesita que lo estemos animando, y mucho menos Él necesita nuestro permiso. Él es Dios, Él es soberano, Él es el que está aquí para ayudarnos. Sin embargo, nosotros solemos pensar que de hecho sí necesitamos o debemos hacer algo para agradar al Señor, que nosotros tenemos que hacer algo para poder ganar su favor, que nosotros tenemos que hacer algo para poder ganar su gracia. Pero aquí nos dice el Señor claramente: estén quietos. No obstante, el Salmo, que es por demás claro, nos dice solamente debemos estar quietos, solamente debemos estar quietos y Él hará. Ahora bien, cuando nosotros leemos esta parte del Salmo, solemos pensar que ahí se nos habla solo de lo que Dios hará por nosotros, que Él nos ayudará, que Él nos guardará, que Él será el que vaya por nosotros, que Él será el que nos dé su favor, el que nos dé su gracia. Y eso está bien, eso es correcto, pero también debemos contemplar, o no solo debemos contemplar lo que Dios hará por nosotros, sino que de hecho, y más importante, nosotros debemos contemplar lo que Dios hará en nosotros. Dios haciendo algo para ayudarnos y haciendo algo para guardarnos. Esto es algo que ya vimos y de lo que ya hablamos en los primeros versículos del Salmo 46. Pero lo que Él hará en nosotros, que como les decía, de hecho es más importante, debemos nosotros recordar que cuando venimos al conocimiento del Señor es como si nosotros pasáramos de las tinieblas a la luz. Y entonces nuestra vida cambió, al menos en cierta forma o en cierta medida, pero no fue un cambio total. Por lo tanto, nosotros debemos completar esa transformación. Nosotros debemos permitir que el Señor haga completa su obra en nosotros. Eso es lo que Dios hará en nosotros. Y para que el Señor haga su obra completa en nosotros, debemos aprender a estar quietos, como leíamos en el Salmo. Debemos aprender a estar en silencio y a no ser como aquel que describe el profeta en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ahí leemos lo siguiente: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal? Por supuesto que no. Esto es una ironía. Aquí el profeta Isaías está hablando que esto simplemente no sucede, está poniendo un ejemplo completamente ridículo para dar a entender un punto, y el punto es que nosotros no podemos discutir con Dios, nosotros no podemos decirle a Él cómo tiene que hacer o cómo no tiene que hacer las cosas. Dios hará en nosotros lo que a Él le parezca mejor, Dios hará en nosotros su obra y Él la culminará. Sin embargo, también tengo que reconocer que cuando el Señor hace esto, cuando el Señor trabaja en nosotros, cuando el Señor realmente toma nuestra vida, nuestro corazón, toma nuestro ser completo y comienza a transformarlo, no siempre es fácil mantenerse en silencio. Mientras que el Señor trabaja en nuestras vidas, no siempre nos vamos o mantenernos en silencio, no siempre va a ser una tarea sencilla. En muchas ocasiones, el trato del Señor puede ser doloroso, incomprensible, e incluso para algunos de nosotros pudiera parecernos injusto y hasta casi tiránico, y sin embargo la Biblia nos dice que el Señor lo único que está buscando para nosotros es nuestro bienestar. Y aunque no siempre será una experiencia placentera, es necesario que el Señor haga su obra completa en nosotros para que, como escribe el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1:7, para que estas pruebas demuestren que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Luego entonces lo que Dios hará en nosotros
cuando permanezcamos quietos, es que Él va a purificar y a fortalecer nuestra fe. Y de esa manera Él va a estar formando el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos quietos y conocer que Él es Dios. Por tanto, cuando nosotros permanecemos quietos ante el Señor, Él hará lo necesario para ayudarnos y para que las cosas sean para nuestro bien, como dice la Biblia, por un lado, y por otro lado, Él hará también su obra en nosotros, probando nuestra fe y formando la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y el tercer punto que veremos en esta mañana acerca de lo que el Señor hará es que Él hará que su nombre sea exaltado. Y en ocasiones me he encontrado con algunos creyentes que se ofenden e incluso se escandalizan cuando ven que otras personas hablan mal o critican o se burlan del Señor. Y no me malentienda, como cristiano que soy, también me resulta incómodo escuchar o mirar la irreverencia que cada día va en aumento en contra de nuestro Dios y en contra de la fe cristiana. Por supuesto que me duele y por supuesto que lo siento como creyente. No obstante, no me preocupa del todo este hecho o esta situación, porque la palabra de Dios dice que al final todos lo honrarán. Y cuando nosotros leemos todos, eso significa todos, sin excepción. En el Salmo 46, ya casi para terminar, en los últimos versículos leemos lo siguiente: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y esto no se refiere solamente a los creyentes o solamente a los hijos de Dios. Aquí no hay exclusiones o limitaciones. Todos, sin excepción, exaltarán, alabarán y adorarán al Señor. Todos. Y ya sea que sean creyentes o ateos, o los que honran o los que se burlan, los que le adoran o los que se mofan, al final todo ser viviente de todos los tiempos, de todas las épocas, de todo momento, ha de reconocer que Él es Dios, como podemos nosotros leer en la epístola de Romanos, capítulo 14, versículo 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que, hermano, la próxima vez que usted vea que alguien se burla de Dios, no es necesario que se moleste, ni es necesario que usted se sienta ofendido. Más bien lo que usted puede sentir es pena por esa pobre alma que, a pesar de toda su supuesta autosuficiencia y todo ese traje que se quiere vestir de desprecio y arrogancia en contra de la fe, a pesar de todo eso, al final tendrá que doblar su rodilla y reconocer quién es el Señor y que fuera de Él no hay más Dios, que Él hará que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Ese será su destino, ese será su final. Así que no tiene caso sentirnos mal o sentirnos molestos por este tipo de personas. Finalmente, ya para ir terminando, en la tercera sección del Salmo 46, termina de hecho de la misma manera que la segunda, como ya les mencionaba. El versículo 7 y el versículo 11 del Salmo 46 son exactamente iguales y dice de la siguiente forma: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Acerca de esto, hay quienes de hecho consideran que originalmente entre el versículo 3 y el versículo 4, es decir, al final de la primera y al comienzo de la segunda sección, este salmo tenía la misma expresión. Este salmo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, pero por alguna situación, por el tiempo, quizás se perdió y ya no se escribió, ya no se colocó. Esto es lo que algunos consideran, y aunque nosotros no tenemos certeza de esto, no podemos asegurar que así fuera. Lo que sí podemos decir es que estas tres secciones, ya sea por separado o unidas como un solo conjunto, todas estas tres secciones tienen un mismo mensaje que es bastante claro y que hemos estado repitiendo a lo largo de estas últimas 5 semanas. Y ese mensaje es: Dios tiene cuidado de nosotros. A pesar de que la tierra se mueva y que todo nuestro mundo se vea sacudido, Dios tiene cuidado de nosotros. A pesar de las tormentas que nosotros podemos enfrentar en la vida, aún en los peores mares embravecidos, debemos recordar que Dios tiene cuidado de nosotros.
A pesar de los conflictos, las guerras, la situación económica actual, de la escasez, de la pobreza, a pesar de cualquiera de estas situaciones, Dios tiene cuidado de nosotros. Y a pesar incluso de la enfermedad, del temor o aún de la misma muerte, Dios tiene cuidado de nosotros. Y hoy, específicamente en este día, que de nueva cuenta no hemos podido reunirnos a causa de este virus que está matando a miles de personas a lo largo de este mundo, a pesar de que la economía se ha visto afectada, de que muchos han perdido sus trabajos en las últimas semanas, de que el cinturón se ha tenido que apretar en muchos hogares y que la incertidumbre nos ha quitado el sueño a muchos de nosotros. A pesar de todo esto, es necesario más que nunca recordar que el Señor tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus hijos. Y el Salmo 46, de hecho, es un perfecto ejemplo de esta declaración. A lo largo de sus versículos nosotros podemos leer cómo el salmista repite no una, no dos, sino en 3 ocasiones esta verdad. Y nosotros haremos bien en recordarlo, y no solo en recordarlo, sino en repetirlo constantemente. En el día de la alegría nosotros tenemos que recordar y repetir, Dios tiene cuidado de nosotros. En la tarde más gris que nosotros nos podamos enfrentar, en la tarde de la tristeza, nosotros tenemos que recordar y repetir, Dios tiene cuidado de nosotros. En todo tiempo, hermano, en todo lugar, en toda circunstancia, nosotros debemos recordar y repetir, Dios tiene cuidado de nosotros. Y en estos días, mientras preparaba la predicación, recordaba una historia que leí hace algunos años que cuenta acerca de una familia que en cierta ocasión durante la noche su casa comenzó a incendiarse. Tenían muchos hijos, tenían más de 10 hijos esta familia. Y en ese día del incendio, o en esa noche más bien, el padre había salido porque era predicador, había ido a predicar a otro lugar. Así que la madre se dio cuenta afortunadamente del fuego y comenzó a sacar a todos los niños de la casa. Pero cuando ya estuvieron todos afuera, comenzó a contar cabezas y se dio cuenta que uno de sus hijos faltaba. Se llamaba Juan o John, eran londinenses, vivían en Inglaterra. Y mientras esta mujer se dio cuenta de esta situación, entonces ella corrió y algunos vecinos que llegaron para auxiliarla entraron a casa y lograron sacar a este pequeño niño, lograron sacar a John. Y desde ese momento esta madre se dio cuenta de que la vida de su hijo, que había sido salvada providencialmente, había sido apartada para servir a Dios. Y este muchachito, este niño de nombre John, como les decía, se convirtió efectivamente en el gran predicador John Wesley. Y se cuenta de este hombre que a lo largo de su vida predicó más de 30,000 sermones. Y el trabajo de este hombre sirvió para poder llevar a miles de personas a los pies de Cristo. Realmente este hombre es todo un ejemplo de verdad y de virtud y de lo que un siervo de Cristo debería ser. Si usted tiene oportunidad de leer o de buscar algo y leer de este hombre, hágalo. De verdad será una lectura bastante fructífera. Pero lo que leía y lo que recordaba en estos días que preparaba la predicación es lo que este hombre dijo antes de morir. Se cuenta que ya en su lecho de muerte, ya agotado completamente después de una vida de servicio, reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, le dijo a los que estaban a su lado, lo mejor de todo, dice este hombre, es que Dios está con nosotros. Y luego de una pequeña pausa y tomando un último aliento, repitió de nueva cuenta y le dijo a sus amigos, lo mejor de todo es que el Señor está con nosotros. Y dicho esto, cerró los ojos y partió con el Señor. Y en estos tiempos, ante la oleada de noticias que nos quitan la esperanza, la incertidumbre de lo que no sabemos qué pasará el día de mañana, es fácil dejarse llevar por las voces que nos dicen que todo está perdido, que habrá muerte, que habrá destrucción, y sin embargo nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, hemos sido llamados a ser luz
para los que están en tinieblas y hacer sal para los que están viviendo en este mundo de corrupción. Y no solamente esto, sino que se nos ha encomendado compartir el mensaje del Evangelio, y debemos recordar que la palabra Evangelio significa de hecho buenas noticias. Así que por lo tanto nosotros podemos decir que en este tiempo de dificultad, en este tiempo en que la gente dice pérdida y muerte, destrucción, en que la gente no tiene esperanza, nosotros hemos sido llamados como embajadores a compartir las buenas noticias a este mundo. Y las buenas noticias son que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y no solamente murió por nosotros, sino que al tercer día Él resucitó, y de esa manera nosotros tenemos esperanza. ¿Para qué? Esperanza para poder enfrentar momentos como estos. Esa es la esperanza, esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Y nosotros podemos decir como aquel predicador, lo mejor de todo es que Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de todo lo que estamos atravesando, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que el virus está próximo ya a terminar. Yo no estoy cancelando nada ni declarando nada, porque yo no tengo ningún poder sobre ello. El poder viene de Dios, y es el Señor el que conoce y el que determina cuál es el tiempo que va a durar esto, cuántas van a ser las secuelas que nos va a dejar toda esta situación. Él lo conoce, Él lo sabe, Él lo controla, Él tiene poder y Él tiene control sobre eso. Él tiene control sobre esta pandemia actual. No obstante, aún en todo este mar de preocupación, como les decía, aun cuando la tierra esté temblando y se esté tambaleando bajo nuestros pies, podemos nosotros estar seguros de una cosa, y espero que les haya quedado claro a lo largo de estas predicaciones, y que siempre de aquí en adelante usted pueda recordarlo. Y esa cuestión, esa idea, ese concepto es que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si usted lo ha aprendido, hermano, si usted ya quizás haya quedado harto de tantas veces que lo hemos hablado en estas últimas semanas, pero si usted lo entendió, si usted realmente lo comprendió y ahora lo cree en verdad, yo lo invito a que lo comparta con otros, a que vaya y como embajador de Cristo, vaya y lo comparta con aquellos que lo necesitan, con aquellos que necesitan escuchar en este tiempo precisamente un mensaje de esperanza. Y ese mensaje nosotros lo tenemos, y ese mensaje es: Dios tiene cuidado de nosotros, Dios cuida a los que son suyos. Y por eso es que nosotros podemos atravesar estas circunstancias con fe, con la cabeza en alto, no por nuestras fuerzas, ni porque nosotros realmente seamos valientes, sino por el hecho de que el Señor nos cuida, que el Señor nos toma de la mano y que Él está con nosotros, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Con esto terminamos este mensaje, y con esto terminamos por el momento esta serie de predicaciones, y le voy a pedir desde sus hogares que pueda usted acompañarme en una oración para terminar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, primero que nada, muchas gracias porque tú nos enseñas y nos repites vez tras vez en tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias. Te pido, Señor, en esta hora que tú hagas que mis hermanos puedan recordarlo, y que yo pueda siempre recordarlo a pesar de cualquier circunstancia. Pero más allá de solo saberlo y recordarlo e incluso creerlo, que nosotros podamos ahora compartirlo con otros, con los que lo necesitan, porque realmente esa es nuestra tarea, eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, a compartir el mensaje del Evangelio, esas buenas noticias. Y dentro de esas buenas noticias está esta, que tú tienes cuidado de nosotros. A pesar de la situación, a pesar de la enfermedad, incluso a pesar de la misma muerte, tú tienes cuidado de los que son tuyos. Te pedimos, Señor, la oportunidad, la valentía y las formas, Señor, para poder compartir esto. Gracias te doy por mis hermanos, en tus manos los encomiendo y te pido que los ayudes. Gracias te damos por este tiempo y, Señor, quisiéramos, dentro de tu voluntad, pronto poder reunirnos una vez más. Y así fuera, Señor, de antemano te damos las gracias. Y cuando podamos nosotros volvernos a ver, que podamos vernos con alegría, que podamos vernos, Señor, realmente con este gozo de saber que tú nos estás cuidando siempre.
Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, nos encomendamos. Amén y amén.